Bienvenidos y bienvenidas al podcast Nosotras Lideresas de Nosotras Women Connecting. Hemos venido hablando con mujeres de las más diversas de América Central y México, mujeres lideresas que están transformando sus comunidades. Hoy le toca la oportunidad a Keira Martínez. Keira es una costarricense que es la presidenta de la organización Transvida. Transvida es una organización que se encarga de mejorar las condiciones de vida de las mujeres trans de nuestro país. Escuchemos a Keira. Nosotras Lideresas, el podcast de Nosotras Women Connecting. Keira, bienvenida al podcast Nosotras Lideresas. Es un placer tenerte acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar participando acá. Bueno, quisiera que nos contaras un poco y que la gente se dé cuenta un poco de tu historia, quién sos, para que empecemos esta charla sobre liderazgo. Perfecto, bueno, yo soy una mujer trans de 32 años. Soy una mujer migrante de una provincia rural, Limón. A mis 17 años pues decidí migrar a San José después de haber pasado por mi transición, estando aún cursando la secundaria. Viví muchísimas de las cosas que viven mis compañeras a nivel de discriminación, de abuso, cuando decidimos expresar nuestra identidad a temprana edad. Entonces, sin embargo, yo decidí pues tolerar un poco más el abuso y la discriminación para poder sacar mi bachillerato. Cuando llegué a San José, pues tuve un primer trabajo en el que pues toleraron mi apariencia y mi expresión de género por muchos favores, digamos, personales. Entonces, logré tener ese primer trabajo más o menos por 2 años. Luego de esto, yo me entero de que hay una posibilidad jurídica de cambiar mi nombre y de hacerlo coincidir con mi expresión y mi apariencia y mi ser en realidad. Entonces, comienzo a averiguar todo esto, pero me doy cuenta que es un trámite pues bastante engorroso, bastante caro y pues definitivamente bastante difícil de acceder. Yo aún así pues comienzo a buscar trabajo en otras empresas, en otros lugares. La discriminación llegó a tal de que yo no pude ser contratada en ningún otro lugar. Entonces, aún así, con mi bachillerato, tuve que ejercer el comercio sexual como muchas de mis otras compañeras. Por eso mismo, pienso en muchas de ellas que tal vez ni siquiera han llegado a terminar su secundaria o ni siquiera han llegado a iniciar la secundaria, cómo son obligadas y orilladas definitivamente a una esquina, a prostituirse, y precisamente todo a raíz de una discriminación radicada en la identidad de género. Entonces, yo lo viví en carne propia. Y puedo decir que el comercio sexual me enseñó muchísimas cosas, malas, buenas, pero lo que mejor me enseñó el comercio sexual fue el conocer el activismo trans y conocer, digamos, que había un camino por el cual nosotras podríamos hacer un cambio de vida con nuestra misma vida y con las vidas de otras de nuestras hermanas. Entonces, a raíz de esto yo conozco a Dayana y conozco todo el camino y la puerta del activismo. Ella me invita a reuniones, me involucra, digamos, en la junta directiva de lo que en ese momento estábamos intentando que fuera Asociación Transvida. Y pues yo ahí empiezo toda una carrera, digamos, de conocimiento y de aprendizaje, de activismo social, de incidencia política, de nuestra propia condición y de nuestro propio riesgo de salud, ya que éramos foco de infección del VIH y de otras ITS también. Entonces, todo esto fue como un proceso de crecimiento
que me ayudó no solamente como persona, como profesional, sino que me ayudó a humanizarme mucho más con mis compañeras, con el hecho de ser trans y con el hecho, digamos, de la lucha que hemos estado emprendiendo desde unos años hasta este momento. Cuando llegas y conoces a Dayana y a todas estas mujeres que están luchando porque las mujeres trans tengan mejores condiciones de vida y oportunidades finalmente, ¿cómo comparas eso de donde venías, donde, ¿verdad? Donde hay un espacio donde se puede hablar de esto y eso, viéndolo un poco, ¿verdad? Decís que venís de Limón, una parte rural, ¿verdad? Y donde sabemos que ya hay una serie de barreras de por sí para las personas para poder moverse social y económicamente. Precisamente nuestra condición de persona trans nos hace sentirnos solas, precisamente en nuestro desarrollo personal e individual nos hace sentirnos solas porque obviamente primero no entendemos el hecho de que yo soy una persona trans y por qué me está pasando o por qué estoy sintiendo o por qué me identifico con esto. Entonces, a raíz de esto, imagínate en una provincia rural donde hay mucho menos conocimiento, donde hay mucho más machismo, donde hay mucha más discriminación. Entonces, esto definitivamente a mí me cambió la vida. Esa es la palabra, digamos, porque me transformó en una persona que venía de una provincia rural, que era totalmente desconocida, que era cohibida, que tenía miedo de expresarse, que tenía ese riesgo de tal vez interactuar en un espacio, apropiarme de un espacio como tal, y mucho menos apropiarme y compartir en ese espacio como mujer trans. Entonces, cuando todas estas herramientas de crecimiento a mí me permiten abrirme, expresarme y posicionarme como una mujer trans, definitivamente ese fue el inicio de mi cambio de vida y ese fue el inicio, digamos, de la activista y de la persona que soy hoy. Sos ahorita la presidenta de Transvida. Exacto. Y Transvida es una organización que por los años acá en Costa Rica ha hecho un trabajo espectacular con las instituciones para mejorar desde la estructura, desde la política pública, las condiciones de vida de las mujeres trans. Y yo creo que los movimientos en general tenemos muchísimo que aprender de ustedes porque se fueron a la acción, ¿verdad? Es como nada de habladas, ¿verdad? Es como dame cuáles son las acciones que va a hacer la caja, cuáles son las acciones que vamos a hacer del Tribunal Supremo de Elecciones y todas, digamos, las conquistas de las que ustedes han sido parte gracias a un trabajo de voluntad política, de la cooperación internacional, de una institucionalidad que lo permite. Tal vez si nos contás un poco ese trabajo que ha hecho Transvida y ahorita que efectivamente la estás liderando. Claro que sí. Voy a empezar diciendo que nosotras, cuando Transvida era solo un sueño, digamos, era solo una construcción que estábamos luchando por hacer, nosotras nos sentábamos antes de entrar a una reunión con alguna institución o con algún donante o algo, o algún personaje que fuera clave y fundamental para nosotras, siempre decíamos, no podemos salir de esta reunión sin un producto, no podemos salir de esta reunión sin un resultado. Tenemos que salir con algo, así sea con otra fecha de otra siguiente reunión, pero tenemos que salir con un resultado. Y así fue como Transvida se fue construyendo. Gracias a en cierta forma, gracias a nuestra voz, a nuestros gritos, a nuestras exigencias, porque en cierta forma, pues, varias veces nos tuvimos que tirar a la calle, varias veces, pues, vinimos a la Asamblea Legislativa a protestar, fuimos enfrente de la Casa Presidencial a protestar, o sea, hicimos mucho activismo y mucha incidencia política externa, expositiva, digamos, que las personas nos vieran que de verdad existíamos, que había una población con necesidades.
y que definitivamente pues necesitaba una respuesta gubernamental y una respuesta a nivel de políticas públicas que nos favorecieran y nos incluyeran como población. Entonces, ese fue nuestro lema desde siempre y de ahí comenzó nuestra tocada de puertas en cada una de las instituciones y así fue como fuimos amasando y construyendo cada uno de los proyectos que tenemos hoy. Por ejemplo, uno de los primeros logros que tuvo Transvida y que ha recibido varios premios hasta ahora fue la creación del proyecto de las calles a las aulas. Transvida hizo la incidencia con el Ministerio de Educación Pública para que se abriera un programa de educación abierta a lo interno de la asociación, donde las compañeras pudieran llegar, sentirse seguras, retomar sus estudios y en un horario que les favoreciera a nivel de pues, la actividad general que ellas utilizan para generar recursos, que definitivamente es el comercio sexual nocturno. Entonces, todas estas características y circunstancias había que exponerlas ante el ministerio, ante el gobierno, para que ellos entendieran por qué necesitábamos un proyecto de las calles a las aulas en Transvida, en tales horarios que ellas pudieran, digamos, participar. Y así ha sido con todos los demás proyectos que hoy tenemos, como por ejemplo el convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje, que nos permite referir a las compañeras directamente cuando van optando por algún curso técnico, el convenio que tenemos con el Ministerio de Justicia y Paz, que nos permite llegar a los centros penitenciarios, abordar a las compañeras, llevarles prevención, darles talleres de empoderamiento, de educación, para que también ellas se motiven a incluirse socialmente cuando pasen, digamos, esa prueba penitenciaria. Y tenemos también, bueno, el proyecto principal, que es el que nos financia el Fondo Mundial, por supuesto, y es el que nos ha permitido crear todo un cambio de cultura y todo un cambio a nivel de autocuidado y a nivel de automedicación en lo que se refiere a la hormonización farmacéutica. Digamos que antes definitivamente la única forma de hormonizarnos era ir a una farmacia y comprar, digamos, inyecciones de planificar, pastillas de planificar, que definitivamente nos estaban envenenando por dentro porque tienen compuestos que no son compatibles con nuestro cuerpo. Entonces necesitábamos una terapia hormonal medicalizada, vigilada médicamente, recetada realmente por un endocrinólogo, por un especialista que supiera del tema. Entonces todo eso hoy día es una realidad gracias a la incidencia de la asociación y gracias a que la Caja ha ido entendiendo cuál es la necesidad en este tema y que más allá de un tema de patologización es un tema de identidad y de hacer, digamos, justicia social con nuestra condición de expresión de género. Entonces, directrices como las de la Caja, protocolos como las de la Caja, normas, digamos, como la que la Caja ha creado a nivel de la atención del VIH en el país y a nivel de muchos otros aristas relacionadas con la salud, han sido importantísimos para poder avanzar en el autocuidado de la población, que la población use el condón, que se pueda proteger y que pues tenga esa accesibilidad a los servicios de salud como corresponde. Bueno, creo que también si pudieras contarnos un poco cuál es la situación de las mujeres trans, como para que podamos entender por qué todos estos protocolos y proyectos son necesarios. Los principales problemas que en este momento tenemos con la población es que se encuentra en condición de situación de pobreza extrema y que definitivamente la población tiene un nivel académico muy bajo. Entonces, aunado a que seguimos siendo estadísticamente un foco de infección de VIH y de ITS, definitivamente el proyecto VIH Costa Rica ha venido a cambiar esa situación en la población, porque ya las chicas antes había que llevarlas a las clínicas para que se hicieran una prueba de VIH, para que tuvieran accesibilidad a condones, a lubricantes. Ahora ellas mismas van a la clínica por ellas solas
y van cada 3 meses, cada 6 meses a testearse su salud, a recibir resultados y están constantemente yendo a las clínicas por condones. No es la condición de todas como quisiéramos porque con las chicas migrantes y con toda la situación que está pasando a nivel centroamericano y latinoamericano, hay muchas chicas acá que están viviendo en el país y que son migrantes y que tal vez no tienen documentos por las circunstancias en que salieron de sus países, porque obviamente la mayoría es por migración forzada y por la situación, digamos, política de sus países. Entonces, tenemos muchas restricciones con este tipo de población a la hora de la accesibilidad, no solo de los servicios de salud, sino en los servicios general. Entonces, nosotras hemos tratado de venir planteando proyectos que nos ayuden a venir a atacar y a solventar estos dos grandes problemas que tiene la población. Por un lado, optando o apostando por la parte técnica, donde las chicas que ya son pues mayores de edad, digamos, y que ya tienen tal vez una edad pues no tan joven para poder retomar sus estudios desde primaria o secundaria, pues puedan optar por un curso técnico para poder también luego de ese curso pues optar por un trabajo y no pues estar expuesta a la situación de comercio sexual. ¿Cuál es no sé si la actitud o cómo lo recibe la empresa privada? Porque también pueden estar, lo que contabas, ¿no? Vine, tenía mi bachillerato, pero igual no encontraba trabajo. Entonces, ¿cuál es la situación con la contraparte privada, que son usualmente los empleadores o personas empleadoras que les pueden dar trabajo a estas chicas que están saliendo ya con educación? Exacto. Nosotras tenemos ya 5 años de venir trabajando con una agrupación, con una asociación que se llama AED, que se llama Asociación de Empresas en Desarrollo. En esas empresas está Sykes, Intel, muchas empresas transnacionales y otras también nacionales, y que desde 5 años hasta este momento nosotras hemos venido sensibilizando y hemos venido capacitando en los temas de diversidad, de identidad de género, de orientación sexual, de toda esta cuestión del machismo, feminismo, de cómo se interpreta socialmente y de cómo esto también se traduce a nivel de la identidad de género de las mujeres trans en este caso. Entonces, nosotras hemos venido construyendo una serie de módulos de capacitación empresariales e institucionales y que ya hemos venido, digamos, poniendo en práctica en muchas empresas que ya han contratado a chicas trans. Entonces, vemos que es un camino bastante allanado por recorrer y que nos puede ayudar también a poder sacar a la población de la situación de pobreza en la que está. Porque si bien hace unos años atrás no se veía, hoy existe Transvida y hoy existe un acceso a la información, un acceso al conocimiento y un acceso a la capacitación del por qué existimos como población y del por qué tenemos que ser incluidas como tal. Entonces, las empresas que están en esta asociación se declaran totalmente cero libres de discriminación, cero libres de estigma por identidad de género, por orientación sexual. Entonces, esto nos ha ayudado a nosotras a introducirnos, a ofertar nuestros módulos y que ellos, digamos, a nivel empresarial los compren, capaciten a su personal. Y precisamente pues nos hemos ido por aquellas áreas laborales en que más las chicas pueden acceder a partir de su nivel académico. Entonces, estos son nuestros horizontes y nuestros objetivos: seguir capacitando a las empresas, seguir haciéndolas, digamos, que se abran a nivel de diversidad humana, y que esto nos permita a nosotras ir posicionando a las compañeras en trabajos para poderlas ir sacando poco a poco del comercio sexual. Porque no es que nosotras no queremos que no haya comercio sexual o que las chicas no lo hagan, porque si bien es una decisión de cada quien si ejercerlo o no, si
hacerlo o no, pero las condiciones en que se ejerce el comercio sexual en este país no son las idóneas para que una persona se desarrolle integralmente y tenga esa accesibilidad a los servicios, a la institucionalidad pública como lo tiene una persona que está en igualdad de condiciones. ¿Por qué empezaste a trabajar en esto? ¿Por qué decidiste voy a ser activista? En ese momento cuando conociste a las chicas Transvida. Bueno, fue definitivamente por mi madre, porque mi madre siempre me repitió a mí, desde muy pequeña, que yo iba a ser grande y que yo tenía que hacer cosas muy grandes. Cuando yo llegué al comercio sexual, pues muchas de esas ilusiones y muchos de esos sueños se vieron en riesgo, truncados, en algunos momentos desvanecidos por la situación que yo estaba pasando en ese momento. Pero cuando yo conocí el activismo y conocí a otras hermanas mías que pensaban igual que yo y que decían que no, ese no era nuestro lugar, que nosotras no teníamos por qué estar ahí arriesgándonos a estar toda la noche en una esquina, a que nos asalten, nos humillen, nos tiren orines, nos tiren café encima, nos agredan, nos minimicen socialmente a un residuo social. Ese no era nuestro futuro, ese no era nuestro sentido en la vida. Entonces, las palabras de mi madre siempre me resonaron y me hicieron trabajar, crecer en mí y pues verme en cada una de mis compañeras que en ese momento pues no tenía tal vez la fuerza o la voz para poder levantarse, para poder hablar. Entonces, como yo sí la tenía, entonces por eso fue que yo decidí hacer de Transvida una gran parte de mi vida. Muchísimas gracias por todo ese trabajo tan bonito y espectacular que hacen. De nuevo, yo las sigo desde hace mucho rato, fan de ustedes. Muchísimas chicas de Transvida han pasado por nuestros programas, nos enorgullece mucho que sean parte de nuestros programas también. Y pues nada, yo quisiera que nos contaras cómo las encontramos y si alguien quiere ayudar, ¿cómo puede hacerlo? Perfecto. Bueno, nosotras aparecemos en Facebook como Transvida Comunidad. Ahí nosotras subimos todo lo que hacemos, digamos, nuestras fotos desde la más sencilla reunión, digamos, hasta el taller con las chicas, todo. Los cumpleaños de nuestras compañeras los subimos ahí, o sea, ahí van a ver absolutamente todo lo que se hace en Transvida. E igualmente pueden visitar nuestra página oficial, que sería www.transvida.net, que ahí pues subimos ya cosas también pues más fuertes y más de todos los plantones, toda la historia que hemos atravesado en toda esta construcción de la asociación, todo lo que hemos crecido como organización y todas las compañeras que nos han colaborado, digamos, en todo este recorrido. Y ahí van a encontrar también pues nuestra misión, nuestra visión, nuestra razón de ser, nuestros objetivos, valores, y se van a informar, digamos, de todo nuestro sentido y de todas nuestras labores cotidianas. Nuestro teléfono también es 2221-7971 y pues nosotras somos una asociación de bien social, entonces más que todo pues nos manejamos con recursos de donantes internacionales y nos manejamos con algunos recursos por proyectos de instituciones públicas como el IMAS, pero también digamos recibimos donaciones cuando hacemos investigaciones o cuando hacemos digamos talleres o alguna situación para solventar las necesidades no solamente de la organización, sino de las chicas que asisten a los diferentes proyectos que impartimos. Entonces,
tenemos cuentas bancarias al nombre de la asociación, Simpemóvil, etcétera. Con toda la Estamos formalidad con todo del el caso. fundraising a full. Muy bien, muy Y bien. que precisamente pues vamos a lanzar una campaña de fundraising muy pronto, de hecho. Bueno, me alegra muchísimo, hacer así una que serie de donaciones. todas las personas que ya saben, quieren hablar con Transvida, ayudar a Transvida, apoyar, dar recursos, plata, de lo que sea, creo que todo es súper bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Ella es Keira Martínez de Transvida, parte del Lab Nosotras Lideresas y por supuesto de este capítulo del podcast Nosotras Lideresas. Hoy grabamos desde acá, desde el plenario de la Asamblea Legislativa, donde esperamos que se hagan las leyes y los proyectos que puedan transformar la vida de muchísimas personas y especialmente las mujeres. Así que sigan con nosotros con nuestro podcast Nosotras Lideresas. Este podcast fue grabado en el lobby del plenario legislativo, Asamblea Legislativa, San José, Costa Rica. Este podcast llega a usted gracias al Fondo Canadá para Iniciativas Locales de la Misión Permanente de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Cántico Producciones y Caramba Films. Esta es una producción de Fábrica de Historias. Nosotras Lideresas, el podcast de Nosotras Women Connecting.